Bueno, hola. La primera persona que va a presentar va a ser Sandra Atencia Rabadán, de la Universidad de Valencia, con el trabajo titulado La sobreexpresión de BCL-XL en linfocitos T favorece la regeneración muscular tras un daño. Vale, sí, perfecto. Vale, ¿se me escucha? Vale, perfecto. Buenos días a todos. Mi nombre es Sandra Atencia. Actualmente estoy trabajando como investigadora en el grupo de envejecimiento de la doctora Consuelo Borrás, en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Valencia. Y hoy vengo a presentar nuestra investigación, la sobreexpresión de BCL-XL en linfocitos T favorece la regeneración muscular tras un daño. En primer lugar voy a explicar un poco el tema de envejecimiento, las adaptaciones de los sistemas biológicos y la importancia del gen BCL-XL, que es al final con el que estamos trabajando en este estudio. Continúo con los objetivos de este trabajo, con el material métodos, comentaré un poquito los resultados de esta investigación y finalmente las conclusiones. En primer lugar, el envejecimiento, que es al final de lo que trabajamos y lo que estamos estudiando en nuestro laboratorio, es un proceso biológico que va acompañado tanto de una disminución del estado físico como del estado de la cognición, acompañado también de un aumento de las enfermedades, de la posibilidad de sufrir enfermedades asociadas a la edad y un aumento también de la morbilidad. Por eso es muy importante estudiar cómo se adaptan los sistemas biológicos frente a un tipo de amenazas, como por ejemplo puede ser los radicales de oxígeno, tóxicos, la alimentación, la temperatura o muy bien también puede ser el deporte. En estudios que hemos realizado en el laboratorio vimos que el gen BCL-XL se sobreexpresaba, estaba expresado en centenarios en comparación con octogenarios, y este gen es una proteína apoptótica que iba a ayudar a aumentar la protección de la función mitocondrial. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo de esta investigación, es comprobar si la sobreexpresión del gen BCL-XL en ratones mejoraba la regeneración muscular tras un daño producido por un tóxico, que en este caso hemos utilizado el cloruro de bario. Para este estudio fueron necesarios 15 ratones, fueron hembras de unos 13-14 meses de edad, 8 transgénicos, que son los que sobreexpresan el gen BCL-XL, y 7 wild types. Lo que hicimos fue inyectar en la pata derecha cloruro de bario al 4% de manera intramuscular y en la pata izquierda PBS, que es el control. Y realizamos un estudio in vivo, que era la coordinación motora, en este caso utilizamos el Rotarod, la prueba Rotarod, y por otra parte los estudios histológicos de la tinción de hematoxilina y eosina en estudios ex vivo. Más o menos de forma para ver el orden cronológico, en el día 0 realizamos la prueba del Rotarod con los 15 ratones y posteriormente realizamos la inyección a estos. El día 4 realizamos también, antes del sacrificio, la prueba de Rotarod y posteriormente sacrificamos a 7 de los ratones, 4 transgénicos y 3 wild types. Y extrajimos los órganos necesarios y también fue necesario extraer el gastrocnemio, que luego explicaré la importancia de este músculo en este estudio. Luego, en el día 7, con los ratones restantes, realizamos otra vez la prueba de Rotarod y finalmente en el día 10 se realizó la última prueba de coordinación motora y el sacrificio de los ratones restantes. En cuanto a las pruebas de hematoxilina y eosina, lo primero de todo, lo que he dicho, la importancia del gastrocnemio, porque con ese gastrocnemio lo que hicimos fue fijarlo en PFA al 4%, lo cortamos en el criostato para posteriormente realizar la tinción y poder estudiar las fibras con también lo que estudiamos el diámetro de las fibras a través del programa IMAGE-J.
En cuanto a lo que son los resultados, desafortunadamente en la coordinación motora no aparecen, no pudimos conseguir diferencias significativas en cuanto al porcentaje de cambio de velocidad entre los ratones transgénicos y wild type y el porcentaje de cambio de tiempo, pero sin embargo, en los estudios que se realizaron histológicos sí que sale diferencia significativa, porque hemos averiguado, hemos conseguido ver que en el día 4 hay una disminución del diámetro de las fibras y en comparación con el día 10 que aumenta, tanto entre wild types y transgénicos como en comparación con el PBS. Aquí bueno, se puede ver las diferencias significativas. Por lo tanto, concluimos que el gen BCL-XL favorece la regeneración muscular tras un daño producido por cloruro de bario. Quería dar las gracias a mi grupo de investigación, formado por Cristina Mas, Consuelo Borras, Marta, Javier y Pepe. Y nada, os dejo el QR de nuestras redes sociales porque estamos intentando también potenciar un poco y hacer ver todo lo que hacemos en el laboratorio para dar visibilidad sobre nuestro trabajo. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Esto va? Ah, sí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de alguien del público? Buenos días, ahora se me oye. Soy Francisco Rey, profesor de aquí de la Católica. Enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Conozco el grupo de hace mucho tiempo. Yo estuve ahí haciendo la tesina hace ya 300 años, pero bueno. Quería preguntarte, el efecto del cloruro de bario, ¿cómo actúa para producir el daño muscular? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se produce la toxicidad? Exacto. Lo primero de todo lo que hicimos fue estudiar muy bien la cantidad que había que inyectar, porque obviamente te puedes cargar a los ratones. Entonces estudiamos que, bueno, pues eso, que había que inyectarlo en cierta cantidad por la toxicidad que tiene el cloruro de bario. Hicimos una inyección intramuscular porque no se podía hacer intravenosa porque iba a ser muy efectiva. Entonces lo que hicimos fue inyectar 5 pinchazos, fueron 5 pinchazos, 3 microlitros. Entonces lo que hace es que cuando el cloruro de bario llega al músculo, produce un daño muscular y entonces estuvimos viendo varios tóxicos, pero vimos que lo mejor era el cloruro de bario porque ayudaba a la regeneración, podíamos ver la regeneración muscular. Entonces el proceso, o sea, el daño que tiene el cloruro de bario es a nivel muscular y por eso queríamos verlo en este estudio. O sea, lo queríamos ver sobre todo porque era un indicativo de que nos podía ayudar a la regeneración muscular. Muy bien. Todos los ratones se les pinchaba cloruro de bario, sobre todo una pata se les pinchaba así, en la otra PBS. Sí, a todos, tanto transgénicos como wild types, se les pinchaba la misma cantidad, la derecha que era el tóxico y en la pata izquierda que era el PBS. ¿Y no hay peligro de que haya efectos sistémicos? En principio es una inyección local, pero podría haber paso al torrente circulatorio, podría haber efectos sistémicos, con lo cual igual sí que había algo de efecto sobre la pata, sobre la que en principio no se le pinchaba nada. Efectivamente. En este estudio, obviamente, lo que hemos querido ver era la regeneración muscular, pero posteriormente vamos a realizar estudios a nivel de proteínas, vamos a hacer westerns para ver cómo afecta tanto al bazo como a otros órganos y podremos ver los resultados. Pero como en principio queríamos fijarnos y sobre todo estudiar a nivel muscular, por eso nos hemos centrado primero en el músculo y ya posteriormente vamos a realizar pruebas en cuanto a western o otro tipo de estudios. ¿Vais a ver marcadores de regeneración, MioD, miogenina? Exactamente. Vamos a hacer inmunofluorescencia también, o sea, en cuanto miosina, vais a ver proteínas de las miofibrias. Efectivamente, queremos ver a ver si también podemos encontrar células satélite para ver las células satélite. Exactamente, sí, y ver la posición de los núcleos y ver si ha habido una regeneración en cuanto también vamos a ver a nivel de inmunofluorescencia por ese motivo. Pero lo vamos a hacer más posteriormente, así que, bueno, de momento... Pero sí, tiene razón, vamos a estudiar inmunofluorescencia y también vamos a realizar western de bazo y de otros órganos para ver si también tiene efecto no solo a nivel muscular. ¿No sería mejor pinchar a unos ratones sí y a otros no? ¿Dejar ratones completamente libres del cloruro de bario? Es que por esa razón... Sí, por esa razón... Es cierto que el mismo ratón lo tienes pinchado una pata así y en otra no, pero claro, si el bario puede circular por ahí... Claro, primero lo que queríamos ver era si había diferencia... primero queríamos ver la regeneración de lo que es el día de la inyección a los días posteriores. Por eso
es verdad que tiene razón porque teníamos que comparar con los que no están inyectados, pero lo primero de todo hemos comparado con, por eso hice el rotarro en tiempo cero, para ver si había diferencia antes de la inyección. Eso a nivel motor. Pero sí que podríamos ver posteriormente si tiene relación con los que no están tratados. Muy bien, pues nada más. Enhorabuena otra vez. Gracias, muchas gracias. Espera, que había otra pregunta. ¿Te la ha resuelto? De acuerdo. Ah, vale, genial. Hola, buenos días. Buenos días. Enhorabuena por vuestro trabajo, en primer Gracias. lugar. Y luego quería hacer una pregunta, un poco en relación con lo que acaban de comentar. Si al mismo ratón le inyectabais en una pata sí y en otra no, y hacéis una prueba de coordinación motora, ¿no puede ser que los resultados estén un poco enmascarados porque si van cojos de una pata, de la otra sí o...? No sé muy bien cómo funciona la prueba. Sí, nosotros también nos planteamos esta duda, pero al haber hecho todos de la misma forma, podríamos ver si todos actuaban de la misma forma. Al inyectar, hemos inyectado cloruro de bario, pero al inyectar también PBS en la izquierda también le estamos haciendo un daño en la pata, por lo tanto también tendría efectos. Pero es verdad que puede ser que por una pata, al inyectar cloruro de bario, esté más dañado que con la otra. Pero pensamos que al inyectarlo y hacer daño con el pinchazo podría funcionar de esta manera. Lo que pasa es que no salen diferencias significativas, porque al final también depende mucho de muchos factores, que el ratón se quiera coger con las patas delanteras o cualquier motivo. Vale. No sé si te... Sí. A ver, es que claro, sí, pues podría afectar que una pata esté pinchada y la otra no. Sí, efectivamente, pero bueno, hemos planteado así el estudio y yo creo que ya solo el inyectar en las dos patas, el hacer el daño, ya puede causar el efecto que queremos. Pero sí, tienes razón, sí. Vale, muchas gracias. Nada. ¿No tenemos a nadie más? Vale, pues muchas gracias por tu charla. A vosotros. De momento nos sigue faltando... No, está ahí. Está, vale. Pues llamamos a María de Cher. Vale. El siguiente ponente es Javier Huete Acevedo, de la Universidad de Valencia también, que va a presentar el trabajo titulado Mejora de la cognición de ratones de edad avanzada tras el tratamiento con vesículas extracelulares de célula madre de tejido adiposo de ratones jóvenes. Se me escucha, ¿no? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Huete y soy estudiante predoctoral en el grupo de mini-aging de la doctora Consuelo Borràs en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Valencia. Y voy a presentar mi trabajo que se titula Mejora de la cognición de ratones de edad avanzada tras el tratamiento con vesículas extracelulares de células madre de tejido adiposo de ratones jóvenes. En primer lugar, voy a hacer un pequeño contexto a mi trabajo. Podemos definir el envejecimiento como la acumulación de cambios en el organismo que se dan de forma universal, es decir, en todas las especies, y que produce una decadencia de la función biológica. Asociado a este envejecimiento se produce un deterioro cognitivo, en el cual se produce una disfunción de las funciones cognitivas. En este trabajo nos hemos centrado en la memoria y el aprendizaje. En relación a esta disfunción cognitiva se producen una serie de cambios moleculares en el cerebro y en zonas específicas del cerebro, como la corteza cerebral y el hipocampo. En este trabajo nos hemos centrado en la pérdida de la plasticidad sináptica, que es la pérdida de la capacidad de las neuronas para establecer nuevas sinapsis, así como la astrogliosis crónica, que es la activación y el aumento del número de astrocitos en el cerebro en relación a una inflamación de bajo grado crónica asociada al envejecimiento, a la que llamamos inflammaging.
En el envejecimiento existe una serie de rasgos distintivos o hallmarks que definió López Otín y que, bueno, en nuestro trabajo nos hemos centrado principalmente en la alteración de la comunicación intercelular. Nuestro grupo propone el uso de vesículas extracelulares de células madre mesenquimales para reducir esta alteración de la comunicación intercelular y así reducir otros hallmarks del envejecimiento, como puede ser la senescencia o el agotamiento de las células madre. En trabajos previos del grupo se ha observado que el uso de estas vesículas disminuye la fragilidad, aspectos físicos, incluso reduce el reloj epigenético de ratones de edad avanzada. Es por ello que el objetivo de este trabajo es estudiar si el efecto de las vesículas extracelulares derivadas de células madre de tejido adiposo de ratones jóvenes, en primer lugar, mejoran la memoria y el aprendizaje en ratones de edad avanzada, de entre 21 y 22 meses, y evaluamos también marcadores moleculares relacionados con el deterioro cognitivo, como la plasticidad sináptica y la astrogliosis, que he mencionado en la introducción, en la corteza cerebral y el hipocampo de ratones de edad avanzada. Vale, ¿y cómo sacamos estas vesículas? Bueno, pues en primer lugar sacrificamos a ratones jóvenes de entre 3 y 6 meses de la cepa C57BL6J. De estos ratones obtenemos el tejido adiposo y tras una digestión enzimática, o sea, mecánica y enzimática y una centrifugación obtenemos una fracción que es la de las células madre de este tejido. Sembramos estas células en un medio de un high glucose en condiciones de hipoxia. Tras expandir estas células madre, recogemos su medio de cultivo y tras ultracentrifugaciones diferenciales recogemos las vesículas extracelulares. Bueno, estas vesículas las administramos en ratones de entre 21 y 22 meses de la misma cepa, de C57BL6J, en 2 dosis, separadas ambas dosis por 7 días. Antes de la primera dosis realizamos test de comportamiento y estos también los realizamos a los 14 días y a los 30 tras esta primera dosis para evaluar el estado de los ratones. Tras los 30 días también sacrificamos los ratones y recogemos, en el caso de este trabajo, pues el cerebro. ¿Qué pruebas de comportamiento hacemos? Hacemos el test de reconocimiento de objetos, en el cual evaluamos la memoria a corto plazo. En este test nos interesa el índice de discriminación, en el cual evaluamos el tiempo que pasa el ratón explorando un objeto nuevo con respecto a un objeto que ya supuestamente ha tenido que memorizar. Y por otro lado también evaluamos el aprendizaje y también la memoria con el laberinto de Williams, en este caso el número 2 específicamente, y evaluamos la latencia y el número de errores que comete el ratón hasta llegar a la meta. Vale, vamos con el apartado ya de resultados. En el test de reconocimiento de objetos observamos una mejora tanto a día 14 como a día 30 de los ratones tratados con vesículas extracelulares con respecto al grupo control. Con lo que respecta al laberinto de Williams, vimos en este caso solo a día 30, no a día 14, solo a día 30, una mejora tanto en los errores como en la latencia en los ratones tratados con vesículas con respecto a los ratones tratados con PBS. Por lo tanto, llegamos a la primera conclusión del trabajo y es que el tratamiento en ratones de edad avanzada con vesículas extracelulares de células madre de tejido adiposo, de ratones jóvenes, mejoran la memoria y el aprendizaje. Por otro lado, al ver estas mejoras funcionales, quisimos ver qué está pasando molecularmente en el ratón. Entre otras pruebas que hicimos, entre otras pruebas realizamos el Western blot. Para ello recogimos el hipocampo y la corteza cerebral de estos ratones y miramos marcadores relacionados con la cognición, como es la sinaptofisina, que es un marcador que nos señala la plasticidad sináptica, y vimos que en ambos tejidos mejoraba su expresión, es decir, aumentaba su expresión y tenía un patrón bastante similar al de jóvenes.
y bastante mayor expresión que en los ratones control. También observamos que la expresión de GFAP disminuía. GFAP es un marcador de astrogliosis y con esto parecía concluir que los ratones también mejoraban en el aspecto de la astrogliosis. Por lo tanto, la segunda conclusión es que el tratamiento de ratones de edad avanzada con estas vesículas mejoran marcadores moleculares relacionados con el deterioro cognitivo como la plasticidad sináptica y la astrogliosis en la corteza cerebral y el hipocampo. Bueno, y finalmente quiero agradecer a mi grupo de investigación liderado por la doctora Consuelo Borrás. Y bueno, como ha dicho Sandra, soy del grupo de Sandra, tenemos ahí el QR de nuestro Instagram por si nos queréis echar un vistazo. Y nada, muchas gracias por su atención y estaré encantado de responder cualquier pregunta, cualquier duda. Muchas gracias por la presentación. ¿Hay alguna pregunta? Enhorabuena por el trabajo, Javier. Gracias. Quería preguntarte, ¿cuál es el contenido de las vesículas azulares? ¿Lo habéis analizado? ¿Lo pensáis analizar, supongo? Sí, es la pregunta que siempre hacen y es la lógica. Hemos hecho estudios de proteómica, de mirnómica, de lipidómica y nos falta de metabolómica. Y estamos estudiando proteínas que están sobreexpresadas en las vesículas de células madre de tejido adiposo de ratones jóvenes con respecto a las vesículas que se encuentran en el plasma de ratones viejos, porque es donde realmente pinchamos estas vesículas, es para ver qué diferencias hay. Y bueno, sí, hemos encontrado diferentes proteínas microRNAs que son interesantes. Ahora estamos haciendo, de momento, estudios in vitro con estos componentes para ver. En este caso estamos haciendo estudios in vitro relacionados con la senescencia, para ver si estos componentes mejoran la senescencia. ¿Y hay alguna idea respecto al componente responsable del efecto? ¿Puede ser un Es que hay microRNA, muchos, puede ser hay muchos. Ya hay 3 microRNAs que están, o sea, que son probablemente uno de los causantes de este efecto. Después tenemos ya varias proteínas que estamos probando y que pueden ser candidatos a esto. Pero bueno, eso, estamos todavía en estudios in vitro en este aspecto. Muy bien. ¿Y por qué células de tejido adiposo? Sí, esto también me lo preguntan siempre. Es porque el tejido adiposo es un tejido que, bueno, en principio, por metodología, es el tejido más fácil de coger. Y después, porque es un tejido que está en contacto con todos los tejidos del organismo. Porque si hubiéramos cogido, por ejemplo, a lo mejor, en este caso que es de la cognición, si hubiéramos cogido tejido, células madre de cerebro o algo así, pues a lo mejor solo nos tendríamos que haber centrado en la cognición. Nuestro trabajo es verdad que va más amplio a envejecimiento general del organismo y no solo a partes concretas. Por eso, como este tejido está en contacto con todos los tejidos, pues elegimos el tejido adiposo. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo sí, no, tenía una pregunta. En cuanto a la dosis, Sí. ¿cómo determináis qué dosis usáis, por qué 2 dosis? Vale, sí. En primer lugar, al principio lo que hacíamos era medir por NTA la cantidad de vesículas que extraíamos del medio de cultivo de las células madre y ajustamos más o menos por la cantidad de proteínas, o sea, relacionamos la cantidad de proteínas con la cantidad de vesículas que había. Entonces, más o menos, hicimos unos primeros estudios para ver la dosis y después 2 dosis porque hicimos un estudio previo de una sola dosis, no veíamos efectos, con 2 dosis sí veíamos y además es que solo vemos efectos principalmente a los 30 días porque es un efecto temporal. Es decir, hicimos estudios también a los 60 días y ya ese efecto desaparecía. Es un efecto temporal. Hemos hecho también una curva de longevidad que, bueno, más o menos nos ha salido bien, en el cual administrábamos estas vesículas cada 30 días. Tenemos que hacerlo cada 30 días. Muchas gracias. Nada. ¿Nadie más? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, a continuación, Andrea Palomares Rodríguez, del Centro de Investigación Príncipe Felipe, nos presentará su trabajo titulado
Gender differences in cognitive and motor function, underlying mechanisms. Gracias. Bueno, se me oye bien, ¿no? Buenos días. Estaba la presentación preparada en inglés, pero como veo que el idioma está siendo el castellano, pues por comodidad de todos voy a cambiar, ¿vale? Nada, os voy a presentar lo que está siendo una parte de mi tesis hasta ahora, que son las diferencias de sexo en la función cognitiva y motora y los mecanismos que subyacen a estas diferencias, pero por cuestiones de tiempo me voy a centrar solamente en lo que es la función motora. Para daros un poco de contexto, en el laboratorio donde yo trabajo, en neurobiología, en el Centro de Investigación Príncipe de Felipe, hay un modelo de neuroinflamación que está ya muy asentado y que está muy estudiado, que es el modelo hiperamonémico. Estos son ratas a las que se les induce una hiperamonemia en sangre por la dieta. Y esto va a acabar derivando en una neuroinflamación, por lo tanto, en un desarrollo neuroinflamatorio que va a derivar en un problema motor y cognitivo. Entonces, en el caso motor nos vamos a centrar en la parte del cerebelo y en la neurotransmisión GABAérgica. Vale, esto os lo voy a explicar solamente para dar un poco de contexto de cómo hemos llegado a interesarnos por estas diferencias de sexo, y es que, como ya os he dicho, este modelo está muy establecido desde hace muchos años y está muy estudiado en ratas macho. ¿Qué pasa? Que cuando intentamos estudiar los mismos mecanismos en ratas hembra, nos dimos cuenta de que con el mismo porcentaje de amonio en dieta, las hembras no llegaban a ser hiperamonémicas, tenían un pico alrededor de los 15 días, que después bajaba y volvían a niveles de amonio de los controles, tanto de las hembras como de los machos. Entonces, hemos tenido que aumentar el porcentaje de amonio en hembras al 40% para que éstas desarrollen los mismos problemas y la misma neuroinflamación que los machos desarrollan al 30%. Entonces, esto nos ha llevado a descubrir otras muchas cosas que son de las que os voy a hablar. La primera, que es una cosa muy aparente y que se ha visto mucho en la literatura, es que las hembras tienen mucha más actividad en ratas, todos estos son estudios hechos en ratas Wistar, que los machos. Son mucho más activas. Aquí tenéis unos cuantos track plots de lo que es un open field, que sería una manera de medir la ansiedad que tienen las hembras y los machos, o sea, cómo de ansiosos son los animales. Y vemos que las hembras pasan mucho más tiempo en el centro, que sería un marcador de menos ansiedad, digamos. Y además son mucho más rápidas, o sea, hacen todos los test mucho más deprisa. En este caso, la velocidad está medida en el motor rater, que es como nosotros medimos la coordinación motora, que las ratas tienen que pasar por una escalera, pasan en 2 segundos, lo hacen muy, muy rápido. Entonces, cuando medimos la coordinación motora, vimos que las hembras también se tropezaban mucho más que los machos. Sin embargo, estos tropiezos, pues obviamente están relacionados con la velocidad a la que los animales hacen el test. No obstante, una vez que corregimos por la velocidad, vimos que significativamente las hembras eran como mucho más torpes, digamos, que los machos, al nivel del macho hiperamonémico, que sería el modelo de neuroinflamación, que lo voy a usar un poquito de comparación todo el rato, un poco como de control positivo de lo que sería neuroinflamación. Entonces me vais a oír hablar bastante, aunque todo esto tenga que ver con diferencias de sexo. Os voy a poner el ejemplo de los machos hiperamonémicos, eso, como modelo neuroinflamatorio. Entonces, vale, pues la pregunta natural cuando vemos estas diferencias es, pues, ¿por qué ocurren, no? ¿Por qué son las hembras más torpes, digamos? Entonces, pues, algunas consideraciones previas, como en todo laboratorio, pues hay una historia, y es que ya se había visto que la hiperamonemia induce neuroinflamación, como os he explicado, y que esta neuroinflamación va a inducir problemas en la neurotransmisión del GABA. Se va a alterar la neurotransmisión de GABA, va a haber mucho más GABA extracelular y esto va a ser lo que provoque la incoordinación motora en los machos hiperamonémicos. Pues una pregunta natural es si esto está pasando en las hembras, controles de manera basal, ¿no? Entonces comenzamos midiendo la activación de la glía y aquí ya podemos encontrar unas cuantas diferencias, y es que aunque la microglía no se encuentra activada en las hembras control, los astrocitos sí que están significativamente activados con respecto a los machos control, un poco similares además a lo que sería el macho hiperamonémico. Y pues también medimos unos marcadores neuroinflamatorios, ¿no? Los típicos. Empezamos con TNF-alfa y vimos que tampoco había diferencias, que además suele expresarlo la microglía,
ni en el contenido de TNF-alfa en cerebelo medido por Western, ni tampoco en la expresión de TNF-alfa en células de Purkinje, que lo medimos por inmunistoquímica. Sin embargo, en lo que es interleuquina 1 beta sí que hay mucha diferencia, tanto en contenido como en expresión en Purkinje. Entonces, de nuevo, las hembras controles se estarían comportando como los machos neuroinflamados, digamos. Bueno, por aunar estos dos resultados, lo que hicimos fue una inmunofluorescencia para ver si esta interleuquina 1 beta se estaba expresando en los astrocitos activados y vimos que sí que hay más astrocitos, esto es número, no es intensidad de fluorescencia, esto es número de células que coexpresan interleuquina 1 beta y GFAP. Entonces, es como que hay más número de astrocitos produciendo interleuquina 1 beta en las hembras controles que en los machos controles. De nuevo, similar a los machos neuroinflamados, digamos. Pero bueno, yo antes os he hablado también del GABA, entonces nuestra pregunta es ¿cómo está funcionando, qué está pasando con la neurotransmisión GABAérgica? ¿Está siendo afectada, como hemos visto que ya se había estudiado antes en el laboratorio? Bueno, pues lo que viene siendo la expresión de GABA no está siendo alterada, parece, porque, bueno, esto lo hemos visto, estos GAD65 y GAD67, que serían las proteínas que producen GABA en las neuronas, y vemos que las hembras controles están igual, no hay cambio con respecto a los machos. Sin embargo, lo que son transportadores de membrana relacionados con el GABA sí que están afectados. Y en este caso, una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que parece que van al contrario que los machos neuroinflamados, que es justo lo que en neuroinflamación iban igual, y parece que en todo lo que respecta a neurotransmisión del GABA van al contrario. Bueno, en concreto he puesto solamente ahora mismo KCC2 para enseñaros, pero ¿por qué KCC2? Bueno, me parece llamativo porque esto puede significar que el GABA está actuando en vez de como inhibidor, como excitador. Bueno, esto es una hipótesis, al final estos son resultados que todavía faltan muchas cosas por cerrar, pero KCC2 es un canal de cloro que se encarga de sacar cloro de las neuronas. ¿Qué pasa? Que si KCC2 está poco expresado, hay poco KCC2 en la expresión en la membrana, el cloro no estará saliendo de la célula, por lo tanto, habrá más concentración negativa dentro y esto va a hacer que cuando GABA se une a su receptor, que también es un canal de cloro, el cloro salga en vez de entrar. Entonces, esto sería, que es por lo que he puesto esta figura aquí al lado, que es el GABA shift que se produce durante la maduración. Esto va a hacer que el GABA, en vez de inhibir, excite, digamos, ¿no? Entre comillas. Entonces, bueno, ya os digo que estos son más resultados que cosas cerradas. Estos son hipótesis que lanzo al aire y, bueno, por un poco concluir y hacer un resumen, pues nada, vemos que hay diferencias en la coordinación motora de machos y hembras, que hay más activación astrocítica y más producción de interleuquina 1 beta también en hembras control que en machos, y además que hay una alteración en ciertos receptores de membrana relacionados con el GABA. Y bueno, esta sería mi presentación. Muchas gracias a mi grupo, al grupo de neurobiología del Centro de Investigación Príncipe Felipe, a vosotros, por supuesto, por escucharme esta mañana, y a Irene y a Fernando por los consejos bioinformáticos y por el apoyo moral. Muchas gracias, Andrea, por tu charla. ¿Alguna pregunta? Varias preguntas. Enhorabuena, me gusta mucho. Nada, simplemente una duda para copiarme de metodológica. En el OpenField, ¿cómo medís tanto la distancia? Bueno, supongo que la distancia también la mediréis, el tiempo en el centro y eso, ¿lo hacéis con un programa o cómo? Sí, con el Animaze. Ah, vale, ya sé cuál es. Vale, Sí. ya sé cuál es. Que es el de pago, sí. Sí. Vale, ya sé cuál es. Vale, gracias. Espera, que hay una pregunta ahí atrás. Hola, gracias por la charla. Yo también tengo preguntas como Javi metodológicas. Entonces, la edad de las ratas, ¿cuál era? Es que si lo has dicho no estaba atenta. No estoy
súper segura, yo sé que todas empiezan a la misma edad, te diría, porque yo las mido más como por días de dieta, días que las pongo en dieta. Creo que, bueno, no sé si Paula lo sabe, porque todas trabajamos un poco... Sí, no sé a qué edad empiezan la dieta normalmente. Cuando llegan al centro están como un tiempo en cuarentena y luego pasan 4 semanas para establecer la dieta, más el tiempo que utilices en tu experimento, que sería como Otro mes, más o menos. Entonces cuenta que cuando llegan tienen unas 6 semanas, porque a veces me toca calcular cada 21. Entonces Vale. las ratas jóvenes, pues 2-3 meses dependiendo del experimento. Vale. Gracias, Paula. Y otra pregunta es, habéis dicho que había, creo que un 40% de la dieta tenía más amoníaco. Sí, o sea... ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se logra esto? La dieta la hacemos, o sea, la hacemos nosotros, preparamos nosotros las galletas. Al final es una harina y luego es 30% del total del peso de la galleta sería amonio para los machos y el 40% para las hembras. Primero pasan unos 3 o 4 días, de todas maneras, las hembras a un 30% de amonio. Y luego se les pasa la dieta del 40% porque es una dieta muy desagradable. Bueno, pasan por el 20, por el 30 y por el 40. Es una dieta que es desagradable y al principio no comen porque no les gusta. Es lo que te voy a preguntar. Entonces, se tienen que adaptar. Si habéis hecho un seguimiento del consumo y si habéis visto diferencias significativas entre grupos en cuanto al consumo por animal o por gramo de peso. Se hizo un seguimiento del consumo porque hice un experimento que las tuve en jaulas metabólicas, pero no hay diferencias en el consumo de... O sea, comen lo mismo. Las ratas hiperamonémicas comen menos que las ratas control, que tienen pellets control, que sí que les gustan, Vale. pero no comen menos las hembras que los machos. Vale. ¿Y hay diferencias significativas entre control y amoníaco? ¿En comida? Sí. No lo sabe. Sí, o sea, comen menos. Y en general son ratas más pequeñas. Vale. ¿Y crees que esto podría afectar a los resultados de que después, no sé? No, la verdad es que no. No es un No, factor. o sea, no lo considero. Los test en los que el peso sí que influye, como por ejemplo sería el Rotarot, que son cosas que hay que tener en cuenta, eso se puede corregir estadísticamente, o sea, Vale. ya lo he hecho. Pero no me parecían datos tan interesantes como el Motorrater y aquí no tienen una restricción de tamaño, entonces no se caen más por el tamaño, digamos. Vale. Y la última pregunta ya era esta, que cómo hacíais la coordinación motora, y ya me he respondido con el Rotarot. No, con el Motorrater. Los resultados que he enseñado son con el Motorrater. Ah, vale. Es una escalera en la que nosotros ponemos a la rata al principio de la pasarela, digamos, y ellas tienen que llegar hasta su casa, hasta su caja. Vale. Entonces, eso se graba y luego nosotros lo que miramos es el número de veces que ellas se resbalan de esa escalera, o sea, como los errores que cometen a la hora de subir. Vale, perfecto. Muchas gracias. Nada. ¿Tienes preguntas? Gracias. Hola, Andrea, enhorabuena. Gracias. Quería preguntarte, creo que he visto que la interleuquina 1 beta está más elevada en hembras que en machos. Sí. Eso no es un marcador de inflamación y, sin embargo, el interleuquina 1 beta, sin embargo, las ratas hembras sufren menos efectos de la hiperamonemia que los machos. ¿Y cómo se explica en principio eso? Pues eso no he puesto los resultados de eso porque estoy todavía a medias, porque no sabemos exactamente qué es lo que hace que las hembras metabolicen el amonio diferente. Entonces, bueno, estamos mirando enzimas del ciclo de la urea en hígado y así sí que, es que no me lo sé de memoria, pero igual en el mismo experimento de jaulas metabólicas se vio que también expulsan más, ciertos aminoácidos están más expulsados en orina total y la urea también. Pero esto sería como cómo ellas se adaptan al amonio. Luego, a nivel de neuroinflamación, al final, las diferencias que encuentro, las que yo aquí subrayo, digamos, son en hembras control. O sea que realmente... Son hembras control. La Son hembras interleuquina 1 beta control. es mayor en hembras control. La interleuquina 1 beta es mayor en hembras control. Ya. O sea que no, el amonio aquí no está influyendo. Vale, vale. Y una pregunta, ¿cuál es el mecanismo por el cual el amonio produce la encefalopatía? ¿Es aumento de niveles de glutamina que compite por el transporte con otros aminoácidos al cerebro? ¿Es un efecto directo del amonio sobre el cerebro? Son varias cosas y eso es otra investigación a medias, pero al final la neuroinflamación lo que va a provocar es una inflamación periférica que va a acabar llegando hasta el cerebro. Pero es por un aumento de los niveles de glutamina, es que tengo entendido que hay una teoría por la cual se produce un edema en el cerebro debido por efecto osmótico de la glutamina, ¿eso no es así? No lo sé, la verdad, lo tendría que mirar. No te puedo decir directamente que no, sí que sé que
nosotros lo que tenemos más mirado es todo el tema de la interleuquina 17, TNF-alfa, etcétera, etcétera. Todo esto aumenta en sangre y al final termina aumentando también en cerebro. Muy bien, nada más, muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, pues si no hay más preguntas. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar esta sesión de comunicaciones orales, vamos con Lola Giner Pérez, del IATA, que nos va a compartir su trabajo de Rifaximin Modulates the Gut Microbiome, Leading to Improved Neurosignaling and Learning Index in a Rat Model of Liver Disease. Bueno, pues buenos días, soy Lola Giner y como estaban comentando, hoy voy a hablar de nuestro trabajo llamado La rifaximina modula el microbioma intestinal, lo que lleva a una mejora de la neuroseñalización y del índice de aprendizaje en un modelo de rata con enfermedad hepática. Estoy haciendo la tesis en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos con Gaspar Pérez y nosotros trabajamos con microbiota. Entonces, para entender un poco el contexto, voy a hablar de lo que es la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática es una enfermedad en la que los pacientes con con enfermedad hepática desarrollan déficit cognitivo y cuando estos pacientes son tratados con rifaximina, se ha visto que este tratamiento con antibiótico restablece la función cognitiva y reduce el riesgo de encefalopatía hepática recurrente. Esto es interesante porque la rifaximina es un antibiótico no sistémico que actúa principalmente en el intestino. Entonces, nuestro objetivo es entender cómo la interacción entre la microbiota y el huésped contribuye al desarrollo y la progresión de la encefalopatía hepática mínima y cómo el antibiótico rifaximina modula el microbioma intestinal para restablecer la función cognitiva. Entonces, este experimento se hizo en ratas en el Centro de Investigación Príncipe Felipe y bueno, el experimento tenía 4 grupos. Un grupo control, este grupo control de ratas también tratadas con rifaximina, luego ratas tratadas con tetracloruro de carbono para inducir la enfermedad hepática y luego estas ratas también tratadas con el antibiótico. Bueno, como estaba diciendo, esto lo hicieron en el Príncipe Felipe y recogieron muestras de heces. Lo que hicimos nosotros fue hacer la extracción de ADN y este ADN se mandó a secuenciar. Secuenciamos específicamente las regiones V3 y V4 del gen ribosomal 16S bacteriano. Estas regiones son regiones hipervariables que nos permiten identificar las especies bacterianas que están en esas muestras. Entonces, voy a explicar un poco la metodología que seguimos. Utilizando R, lo primero que hicimos fue, utilizando el paquete DADA2, hacer un recuento de las secuencias. Entonces, para eso lo primero que hicimos fue unir todas las secuencias que eran iguales. A esto se le llama SVs, que son Amplicon Sequence Variants en inglés. Y una vez teníamos el número de recuento, el recuento de secuencias, para cada una de las secuencias se asignó la taxonomía utilizando la base de datos de Silva. Entonces, una vez teníamos esto hecho, lo primero que queríamos ver era si había diferencias en la composición de la microbiota. Para ello, los índices de diversidad que más se utilizan son la alfa y la beta diversidad. Voy a repasar un poco los conceptos. La alfa diversidad se refiere sobre todo a la cantidad total de especies o de género, en función de dónde lo estés mirando. Entonces, en este caso, aquí tenemos en las muestras A y B, tenemos 4 especies en cada muestra y en la muestra C tenemos 6 especies. Entonces, veríamos una mayor alfa diversidad en la muestra C que la A y que la B.
En cambio, la beta diversidad se refiere a la composición. En este caso, vemos que la muestra A y la C solo se diferencian en 2 especies, en cambio la B y la C se diferencian en 4 especies. Por lo que cuando, ahora luego veremos los resultados, se ve representado en un plot de componentes principales, las muestras más distintas, que en este caso serían la C y la B, pues estarían más separadas en el plot que la A y la C. Y por último, como consecuencia de mi estancia en Berlín, aprendí también a usar el paquete MetaDeconfoundR que han desarrollado allí, que nos permite identificar correlaciones entre variables, además identificando posibles variables confusoras. Vale, entonces, utilizando esta metodología, la primera pregunta que queríamos saber era si hay cambios en la microbiota. Entonces, para eso, como estaba comentando, utilizamos los índices de alfa y beta diversidad, y en la alfa diversidad, utilizando el índice de Shannon, no veíamos diferencias. En cambio, utilizando el índice caotrópico 1 y el índice de Fisher, sí que vemos diferencias. Es más, en el grupo control, cuando estas ratas son tratadas con rifaximina, hay una disminución de la alfa diversidad en este grupo control. En cambio, en las ratas con enfermedad hepática se ve un aumento de la alfa diversidad después de el tratamiento con rifaximina. Y respecto a la composición, vemos cómo los grupos se separan claramente en este análisis de coordenadas principales. Vemos que el eje 1, que es el que explica el mayor porcentaje de variabilidad, separa muy bien los grupos según si se han tratado o no con rifaximina. Este es el grupo sin tratamiento con rifaximina y este el que sí. Bueno, estos dos los que sí. Y luego el segundo eje separa los grupos en función de si son control o si las ratas eran las ratas con daño hepático. Y bueno, esto también se comprobó estadísticamente y se vieron diferencias significativas. Todo esto se hizo a nivel de las secuencias, de ASVs que comentaba anteriormente. Y después lo que queríamos saber es qué cambios se asocian a este tratamiento con antibiótico y si también encontramos cambios taxonómicos asociados a variables en concreto. Entonces, utilizando el paquete MetaDeconfoundR, en este caso lo que estamos viendo es los ASVs que cambian en el grupo control tras el tratamiento con rifaximina, y aquí vemos los ASVs que cambian en las ratas con enfermedad hepática. Vemos que en el grupo control las que están en azul son las especies que disminuyen con el tratamiento con rifaximina, y vemos que casi todas, todas menos una, disminuyen, lo cual también pues nos explica los resultados en la alfa diversidad anterior, en el que veíamos que el grupo control disminuye la alfa diversidad tras el tratamiento con rifaximina. En cambio, en las ratas con enfermedad hepática los cambios son más complejos y pues eso, hay muchos cambios que hay de especies que aumentan y otras que disminuyen. Y utilizando el mismo paquete, esto a nivel de género, aquí estamos viendo los diferentes géneros bacterianos y aquí vemos diferentes variables que, como decía, también se midieron cuando se hicieron los experimentos en el Príncipe Felipe. Y de este heatmap lo que queremos destacar es que muchos géneros de la familia Lagnospiraceae, que son los que están aquí en azul, se asocian con el tratamiento con antibiótico, y además hay dos géneros interesantes que se asocian positivamente con el índice de aprendizaje, específicamente el radial maze, que es el que utilizaron. Además, queríamos saber cuál es el papel de los ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta son metabolitos bacterianos que habitualmente se han asociado a estadios de salud. Pero, últimamente, ya la bibliografía más reciente encuentra que también están aumentados en pacientes con obesidad y otras condiciones. Entonces, en nuestro caso, lo que vemos aquí son las cantidades totales de los diferentes ácidos grasos de cadena corta que medimos, y como podéis ver, no hay diferencias significativas entre los grupos, entre ninguno de los grupos. Pero lo que
bueno, se nos ocurrió mirar si estos ácidos grasos de cadena corta se asociaban entre ellos. Y vimos que en el grupo control sí que hay una correlación entre los diferentes ácidos grasos de cadena corta, más o menos consistente, y estas correlaciones se pierden en el resto de grupos, lo cual nos está indicando la importancia de tener un equilibrio de esos ácidos grasos de cadena corta más que unas cantidades totales más altas. Sí. Y bueno, con esto ya llego a las conclusiones, en el que, como decía, pues el tratamiento con rifaximina induce cambios distintos en ratas sanas que en ratas con enfermedad hepática inducida. Además, mantener un equilibrio de la síntesis de los ácidos grasos de cadena corta parece ser importante para el microbioma intestinal y para la salud en general. Y por último, la familia Lacnospiraceae puede jugar un papel importante en la interacción de la microbiota con la cognición en el contexto de la enfermedad hepática, que es nuestro caso. Y bueno, con esto quería agradecer a mi grupo y al grupo de Príncipe Felipe y también a todos vosotros por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. ¿Alguna pregunta? Gracias, muchas gracias por la presentación, ha estado muy interesante. Quería preguntarte, ¿por qué investigasteis el efecto de la rifaximina sobre un modelo en el cual había toxicidad hepática? ¿Qué interés había relacionar la toxicidad hepática con el efecto de la rifaximina? Bueno, todo viene por la enfermedad en la que estudian principalmente en este grupo, que es la encefalopatía hepática, en la que, como comentaba, pues los pacientes con enfermedad hepática también desarrollan déficit cognitivo. Y justo con este modelo también habían visto que sí que había diferencias cognitivas en el modelo de rata, igual que en estos pacientes. Entonces, ¿aumenta la diversidad de la microbiota cuando se trata con rifaximina? Claro, eso nos sorprendió. Sí. Tratadas con ratas con tetracloruro de carbono, que tienen toxicidad hepática. Sí, eso nos ha sorprendido mucho, ya que pues es un antibiótico y esperamos que un antibiótico pues vaya a disminuir la diversidad en general, porque está matando las bacterias, supuestamente. Pero tenemos la hipótesis de que en el caso de las ratas enfermas o con enfermedad inducida, al tratarlas con antibiótico, el antibiótico específicamente disminuye la diversidad de las especies clave, o que igual no están dejando crecer especies que pueden ser beneficiosas. Entonces, también de esta manera pues está relacionado con luego el resto de metabolismo, que igual se relaciona con el déficit cognitivo. Aún estamos trabajando en ello, también tenemos datos de pacientes, pero tenemos que llegar hasta ahí. Pero sí, también nos sorprendió mucho que el antibiótico, justo en estas ratas, aumentara la diversidad. Pero bueno, esa es nuestra explicación, que disminuye o está actuando específicamente en unas bacterias que al no estar presentes permiten que crezcan otras bacterias que podrían ser beneficiosas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Alba sí que tenía una pregunta. No, yo ya solo, sí, viendo que os ha salido una familia que parece que está relacionada positivamente, si le habéis dado alguna explicación de por qué. Bueno, la verdad que esta familia sí que se ha visto en otros, sí, además los géneros que están también se han visto en otros estudios que no están relacionados con esta enfermedad, pero en general, que suelen estar asociadas a grupos, a grupo control o de sanos, pacientes sanos. Y bueno, más allá de una explicación así, nosotros estamos buscando más la idea de poder identificar algo y decir, igual esto se podría utilizar como probiótico en estos pacientes y podría ser beneficioso. Muchas gracias. A vosotros. Yo también tenía la curiosidad o la pregunta de, sabiendo la gran relación que hay entre la microbiota, sistema nervioso, sistema inmune, etcétera, ¿cuál crees tú que son las enfermedades que deberíamos de abordar a partir de ahora desde el punto de vista de la microbiota? Bueno, muy buena pregunta. La verdad que me da la sensación
también como nosotros trabajamos con microbiota, que en este momento se están haciendo un montón de estudios en casi todas las enfermedades y también creo que eso está muy bien porque nos va a permitir identificar, vale, pues esta enfermedad igual sí que parece tener más relación o en esta no hay tantas diferencias, pero bueno, en este caso, claro, al dar a los pacientes un antibiótico que cambia, bueno, que es no sistémico, como estábamos diciendo, claramente está cambiando algo en la microbiota intestinal que está relacionado directamente con el déficit cognitivo, porque, bueno, luego, como mencionaba en la introducción, reduce el riesgo de encefalopatía hepática recurrente y también reduce este déficit cognitivo. Entonces, también de ahí que nosotros hayamos ido directamente a estos pacientes, porque directamente se sabe que tiene que haber una relación. Entonces, estamos intentando buscar de dónde viene esta relación. Vale. Muy interesante, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a vosotras por moderar la sesión y a todos los participantes que habéis hablado. Vamos muy bien de tiempo, así que ahora teníamos un espacio para el café, que empezará a las 10:30, lo están montando ahora, hasta las 11:30, que volvemos a vernos aquí. Y mientras tanto vamos a encargarnos de ir montando los pósters, los que tengan póster. El resto pues también puede aprovechar para, bueno, cuando ya estén, para visualizarlos. Y también si queréis pasaros por los patrocinadores que están aquí fuera para ver qué nos ofrecen y bueno, sus cursos y productos según el patrocinador, ¿vale? Muchas gracias a todos.